Hola amigos, muy buenas noches, te habla Handa Silva, Electrónica Handa Silva. Suscríbete y comparte la información. Muchas gracias por tu apoyo. En este pequeño video vamos a seguir repasando y a seguir conociendo cómo hacer la medición de la fuente de standby en un equipo electrónico, en este caso televisores. La manera más fácil de hacerlo es con un multímetro digital, pero también podemos hacerlo muchas veces por medio de la vista. ¿Cómo es eso? Bueno, todos los televisores o todos los equipos manejan un LED piloto que generalmente es de color rojo o color azul. En la mayoría de los casos, cuando el televisor está enchufado, aparece una luz típica roja en la parte frontal o azul. Pero en otros casos no, tú conectas el aparato y no refleja esa luz. Cuando le das la orden de encendido, aparece la luz de standby. Por ejemplo, observa ahorita, yo tengo este televisor, lo tengo conectado a la red eléctrica. Y él no me refleja luz de standby. Cuando yo le doy la orden de encendido, ahí sí ya me refleja luz de standby. ¿Te das cuenta? La azul. En este caso es azul, pero puede ser roja. Voy a apagar el equipo. Ahí lo he apagado, ¿verdad? Pero hay un método seguro que es para hacer la medición correcta. Utilizas el multímetro, lo pones en escala de voltaje, puede ser de 200 o de 20 porque el voltaje de standby generalmente es un voltaje bajo, de 5 voltios o 3.3 voltios o 12 voltios dependiendo. Prendemos el multímetro, llevas la punta negra del multímetro a tierra chasis y vamos a ubicarnos en la zona de la salida de la fuente. Vamos a poner el multímetro por aquí. Ahí pongo el multímetro. Bien, el televisor está apagado pero está conectado. Para hacer la medición de voltaje de standby, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la salida de la fuente. La salida de la fuente es esta zona. La salida de la fuente es lo que se conoce como la parte cold, es decir, la zona fría. Mientras que para este lado es la zona caliente donde se maneja el voltaje principal en el capacitor principal y función del transistor conmutador principal. Ojo acá porque aquí hay voltaje alto. Para hacer la medición de voltaje no tenemos que ir al conector de salida. Aquí por ejemplo vamos a encontrar un conector que nos dice DIN 1212 GND 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 2424 ON y me dice 5.2 voltios 5.2 voltios. En este caso de abajo hacia arriba está el voltaje standby. Observamos que si me paro en esta terminal, observa el multímetro, tengo 5.27 voltios. Ese es el voltaje de standby. ¿Ya? Ahí lo tengo presente. Esa es la manera correcta para hacer la medición del voltaje de standby. El voltaje de standby es importante, así como lo he ido explicando durante mucho tiempo en mi canal de multiservicio electrónica integral Handa Silva. Es el voltaje más importante, todos son importantes, pero el primordial es el de standby. ¿Por qué? Porque es la fuente principal con que los aparatos encienden. Si no tiene fuente de standby, el aparato no puede funcionar. Ahora, vamos a suponer que no tengas el voltaje de standby. Lo que tienes que hacer es aislar el cable de la mainboard para volver a comprobar el voltaje de standby. ¿Por qué? Porque muchas veces el voltaje de standby no va a estar presente porque te lo está bloqueando la main, porque está dañada. Ya, eso tienes que tomarlo en cuenta. Pero si al medir ya tienes el voltaje standby, pues el problema puede estar en otro lado. En este caso, el voltaje standby generalmente se mide cuando el aparato no enciende. ¿Ya? Si el voltaje standby está presente y el aparato no enciende, puede ser problema de que no esté presente los 24 o los 12 voltios, dependiendo los voltajes que maneje la salida de la fuente, o puede ser un problema de la mainboard. Entonces, tenemos que siempre analizar la importancia de que cuando un aparato no enciende, lo primero que se debe revisar siempre es el voltaje de standby.
Métodos para medir el voltaje standby en la salida. En la salida del conector siempre va a estar presente allí. Lo puedes medir en la salida en el conector, lo puedes medir en uno de los capacitores, que uno de ellos o dos pueden estar relacionados con el voltaje standby. O también lo puedes medir en la propia main board, siguiendo la línea de los cables. Espero te haya servido este pequeño video. Suscríbete a este canal y comparte la información. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.